equality, dice, que es el retorno sobre capital, ¿sí? El momento, digamos, al momento de realizar este ratio, el ROE, va a medir, por ejemplo, la solvencia y la rentabilidad. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, con los aspectos que vamos a ir viendo y tocando también, ¿no? Y es básicamente fundamental también entender que este ROE va midiendo, por ejemplo, si nosotros vamos a ir incrementando el capital, si nosotros incrementamos el capital, obviamente va a generar algo, ¿sí? Si nosotros participamos de esas utilidades, al momento de acumular esas utilidades periodo a periodo, y no vayamos distribuyendo, y además vayamos incrementando el capital, va a tener una incidencia dentro de lo que es el cálculo del ROE, ¿sí? Entonces, ahí viene, por ejemplo, ya el cálculo de lo que es este ratio. Este es un pequeño ejemplito, ¿no? Donde nos habla, por ejemplo, que el ROE, ¿no? Como un beneficio que va a ir calculando en base, por ejemplo, al beneficio dentro de fondos propios. Y nos da un ejemplo, dice lo siguiente. Una empresa tiene unos fondos propios de 100 millones de dólares y obtiene en el ejercicio un beneficio de 18 millones de dólares, ¿no? En este caso, su ROE va a ser, ¿no? Un beneficio que nosotros tenemos de 18 millones a 100, un 18% porcentual. Si esta empresa aumenta sus fondos propios a 200 millones, lo que va a ocurrir es que el beneficio se mantenga, vamos a suponer que el beneficio se mantenga inalterable, su ROE va a caer hasta un 9%. ¿Qué significa? Que el 9%, en vez de un histórico que tengamos del anterior, una comparación, si bien hemos tenido un 18%, al momento de incrementar el capital, ¿sí? Al momento de los fondos propios, va a caer nuestro ROI, que significa que tenemos una acumulación de capital que no se está distribuyendo correctamente los recursos, por ejemplo, dentro de los fondos propios. No se está gestionando bien, no se está administrando correctamente, o no se está administrando correctamente lo que son los fondos propios, ¿no? Líder, Además, disculpe una consultita, perdón que lo interrumpa. ¿sí? ¿Cuál es el significado de ROE? Por lo que yo tengo entendido es el registro obligatorio para empleadores. No, el ROE, el ROE, hay dos en este caso, nos podemos confundir en este caso. El ROE, dentro del análisis financiero, se llama retorno sobre capital, ¿no? Que acá hemos visto, por ejemplo, sí, esto es, acá dice return en inglés, return on equality, ¿no? Retorno sobre capital, y el ROE que nosotros conocemos, que es el registro obligatorio de empleado, que es con el Ministerio de Trabajo, es nada que no estamos tanto en contabilidad intermedia, ¿no? Estamos en Y análisis ya, de datos Líder, muchas financieros. gracias por la aclaración. Sí, entonces esto es retorno sobre capital. Hay otro que se llama el ROA, que lo vamos a ver más adelante, que es el retorno sobre los activos, retorno sobre los activos. Pero esto va a medir, si ustedes han visto, por ejemplo, ¿no? Si yo a medida que voy incrementando el momento de, ¿no? El momento de la participación societaria, va a ocurrir que en este caso, si tenemos el mismo ejemplo, el ROE va a caer. Si nosotros distribuimos correctamente, por ejemplo, como en este caso, ¿no? un 18%, si voy aumentando el porcentual, por ejemplo, para realizar un incremento de mi beneficio, pueda que mi ROE vaya incrementando y vaya subiendo en comparativa a lo que ven ustedes, el 18%, ¿no? Entonces, aquí ha caído demasiado, ¿no? Ha caído en un 50% el ROE, no sé si ustedes se fijan, ¿sí? Además, dice, los fondos propios, en contra de lo que se puede pensar, dice, tienen un costo financiero, ¿no? Y esto nos habla, por ejemplo, al momento de no pagar los dividendos. Ustedes saben que ustedes han debido ver los dividendos, que son los dividendos, son las distribuciones de utilidades a los accionistas, ¿sí? Y esas distribuciones, obviamente, pueden incidir, ¿no? Dentro de lo que es la cotización de la acción. Cuando hablamos de acciones, ustedes saben, por ejemplo, acciones, que son las acciones, son títulos, valores innegociables, ¿no? Una acción puede tanto caer como puede subir, dependiendo, por ejemplo, el valor económico
¿sí? De las operaciones, tanto de la institución, tanto como la empresa que vaya generando unos buenas utilidades, ¿no? Cuando vaya generando buenas utilidades puede ocurrir también que la acción pueda subir, ¿no? Entonces me genera mayor dividendo, hay mayor distribución de dividendos en cada periodo. Entonces tal vez es, en este caso, por ejemplo, que pueda ser algo atractivo invertir y comprar ciertas acciones. Pero en una compañía o una empresa que esté detenida, ¿no? Pueda que las acciones caigan, ¿sí? A la cual ya acciones que vayan rematando, porque puede ocurrir en este caso que puede hasta entrar en quiebra y ya no la operatividad, por ejemplo, de la institución. Entonces, hay aspectos que se van a ir considerando, por ejemplo, el valor mismo de esas acciones. Normalmente ocurre eso, ¿no? Cuando hay una acción que vaya subiendo, significa que las participaciones, ¿no? Y además de eso, las distribuciones de dividendos son atractivas de periodo a periodo, ¿no? Además, una empresa, dice, en fase de expansión tendrá que ir aumentando sus fondos propios para que no se deteriore su estructura financiera, ¿no? ¿Qué significa eso? Al momento de expandir, por ejemplo, un recurso, por ejemplo, tengamos mayores operaciones que tengamos que realizar, ¿no? En este caso, para una expansión, vamos a tener que incrementar esos fondos propios. Un ejemplo de ello tenemos, en este caso, si una empresa tiene un pasivo patrimonio de 400 millones de dólares, de los que los fondos propios son 100 millones, quiere decir que su estructura de su estado financiero, ¿sí? Va a conformar de la siguiente manera. Un 25% de fondos propios y un 75% de los fondos externos, ¿no? Y eso va a constituir, por ejemplo, al momento de yo nivelar ese mismo porcentual de los 600 millones, ¿sí? Y incrementar o aumentar mis fondos propios hasta 150 millones o 200 millones para mantener la base porcentual o mantener la estructura de un 25 y 75. ¿No? Entonces, para yo mantener eso, tengo que ir velando cuánto yo tengo que mantener, ¿sí? Dentro de lo que es mi estructura patrimonial, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo y variando, por ejemplo, aspectos para mantener esa estructura. Eso también es interesante. Ya yo voy tocando para un poquito que ustedes no se empapen de este fondo de maniobra, este elemento, donde el fondo de maniobra es parte de lo que es el activo circulante, va financiado, por ejemplo, con aquellos recursos, ¿sí? A largo plazo. El cálculo que vamos a utilizar es el fondo de maniobra, es igual a activo circulante y exigible a corto plazo, ¿no? Para que ustedes un poquito lo vean también. Eso también ya lo tienen los muchachos durante el semestre, pero no está de más tocar y un poquito retroalimentar este tema. Los activos circulantes tenemos aquí de 5 millones y exigible a corto plazo de 3 millones, ¿no? Activo fijo tenemos 18 y también los activos exigibles a largo plazo tenemos 8 millones. Entonces el fondo de maniobra va a medir, por ejemplo, la cantidad monetaria, la diferencia de que yo tengo la capacidad, ¿sí? De cubrir todas mis deudas, ¿no? Mi endeudamiento de 5 millones con 3 millones. Tengo un fondo de maniobra positiva. ¿Cuánto es mi fondo de maniobra? Tengo de 2 millones de dólares en este caso, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo, por ejemplo, ambos elementos de que mi fondo de maniobra tiene que ser positiva. No puede ser tampoco nula ni tampoco negativa, ¿no? A veces en ciertos balances, si ustedes lo van a ir viendo, van a encontrar que al momento de realizar esta operación del fondo de maniobra a veces sale negativo, ¿sí? Y hay que llamar también, nos tiene que llamar también la atención en este caso, ¿no? También este fondo de maniobra solamente vamos a incurrir todo lo que es en corto plazo. Activo. Estamos hablando de activos corrientes y activos no corrientes a corto plazo. Perdón, activos pasivos corrientes, ¿sí? A corto plazo también, ¿no? Son esos dos, dentro de lo que es el cálculo del fondo de maniobra. También dice acá, si por el contrario el fondo de comercio, también el fondo de maniobra se le llama fondo de comercio, ¿ya? También ustedes lo
pueden ver al respecto, también se le llama fondo de comercio. Estos pueden, este fondo de maniobra o fondo de comercio pueden tener tres características. Uno de ellos puede arrojarnos un fondo de maniobra nulo cuando el activo circulante, ¿no?, que sea igual al exigible a corto plazo. La empresa corre el riesgo, dice, de que si hay retraso en el cobro de alguna partida de su activo circulante, por ejemplo, clientes, no va a ser capaz de hacer frente a sus compromisos de pagos. Entonces, ahí estamos aglomerando todos aquellos elementos de los estados financieros, como por ejemplo caja, cuentas por cobrar, ¿sí?, y también lo que son los inventarios. Podemos tener un fondo de comercio negativo, ¿sí?, activo circulante que sea inferior al exigible a corto plazo, y la empresa estaría en suspensión de pagos, ya que no sería capaz de atender sus obligaciones de pago en el corto plazo, ¿no? Entonces, un negativo significa que no vamos a tener la capacidad, ¿sí?, de pagar o realizar pagos, y en este caso vamos a tener un periodo de suspensión hasta retomar, por ejemplo, que tengamos un fondo de comercio positivo. El fondo de comercio debe ser suficientemente amplio, dice, de esta manera, la empresa cuenta con un margen de seguridad por si hay retraso en el cobro de alguna partida de su activo circulante, para seguir atendiendo sus pagos, ¿no? Pero tampoco puede ser excesivo, dice ella, que tiene un costo financiero, y eso es evidente, porque si nosotros tenemos un fondo de comercio, tal vez con un mayor cúmulo de lo que es la parte monetaria, supere, por ejemplo, sea mucho, muy extenso el fondo de maniobra, el costo financiero de que este elemento, de estas cuentas, no se está trabajando, por ejemplo, para realizar tal vez nuevas inversiones, nuevas adquisiciones de activos fijos para las operaciones o para la operación de la empresa, ¿no? Entonces, eso es importante, por ejemplo, cuando el fondo de maniobra es bastante y excesivamente alto. Y eso tiene un costo financiero, ¿sí? También, dice, se está destinando recursos a largo plazo a financiar partidas, por ejemplo, como caja, clientes, mercancía o mercadería, que aportan muy poco rentabilidad a la empresa, en lugar de destinar estos recursos a financiar nuevos proyectos de inversión, ¿sí? Si ustedes han visto, por ejemplo, en ciertos prospectos, cuando ahí lanzan empresas, por ejemplo, Sobose, empresas grandes, no sé si han visto, lanzan bonos, a veces lanzan, por ejemplo, suscripciones de acciones, ¿sí?, al público, como empresas, y en los estados financieros hay ciertos activos, por ejemplo, compra de acciones de ciertas entidades. Pueden fijarse además de eso, por ejemplo, los estados de balance, ¿sí?, comparativos. Hay empresas, por ejemplo, que van comprando acciones y bonos que tal vez son atractivos dentro de la tasa de interés, y eso tal vez puede generar mayor recurso que la cuenta de mercancías, que la cuenta de mercaderías también, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, esto es bastante veces, ¿no? Ahí en el estado tenemos en el balance ahí insertado, por ejemplo, que son otros activos. Ahí viene, por ejemplo, acciones de empresas, ¿no? Entonces, normalmente hasta hay instituciones que compran propiedades, ¿sí?, que básicamente tal vez es una inversión. Eso ocurre cuando no hay una continuidad de operaciones. Supongamos que estamos en nuestra operación, no tenemos una suspensión, nada, estamos bien, pero al momento de evaluar el rendimiento, el beneficio anual por cada periodo, pues nos damos cuenta que las acumulaciones de resultados o el beneficio es casi constante para el, y decimos, ¿por qué no estamos incrementando? Entonces, al momento de abrir una sucursal o una operación o una compra, primero hay que medir cuánto de beneficio me va a generar al momento de adquirir o hacer adquisiciones de esta naturaleza.
¿no? Entonces, si no tengo yo, no tengo mucho efectivo, tengo mucho disponible en este caso, tengo mucho activo líquido, pero que está durmiendo ahí desde el punto de vista del costo financiero, está durmiendo la parte monetaria donde yo podría tal vez adquirir nuevas acciones, adquirir propiedades, adquirir bonos, no sé, ¿no? Entonces, puedo adquirir. Pues ahí viene este concepto donde nos dice, ¿sí? Eh, Se están destinando recursos a largo plazo a financiar partes de clientes mercancías que aportan muy poco rentabilidad. ¿Qué significa? Que yo con endeudamientos a largo plazo pueda adquirir mercancías, que eso casi me parece mucho, porque si voy a endeudarme a largo plazo, preferible yo evaluar desde el punto de vista, por ejemplo, al momento de adquirir mercancías con endeudamiento a largo plazo o endeudamiento a corto plazo, ¿sí? Pero en cuánto tiempo yo voy a generar que esta mercancía vaya rotando correctamente y vaya acomodando y vender, por ejemplo, y no haya estancamiento y tampoco me estanque con las mercaderías, ¿no? Y depende, y eso, sí, de las temporadas, ¿no? Las temporadas, hay temporadas en este caso, ¿no? También el nivel óptimo de fondos propios va a depender del sector en la que opere, ¿no? La empresa. Mucho depende, sí, el fondo propio, los fondos propios. El sector que opere, sea esto industrial, sea bancario, sea servicios, eso va a depender, ¿no? Si hay un fondo óptimo que vaya determinando cada operación, cada empresa que vaya delimitando cuál es la base en la cual, por ejemplo, está trabajando y vaya acomodándose, por ejemplo, al mercado, depende del sector y su comportamiento en este caso, ¿no? Además del plazo medio de cobro de los clientes, del plazo medio de pago y los proveedores de la duración del proceso de fabricación, etc. Más adelante dice, se va a analizar este aspecto en cuestión, por ejemplo, cómo vamos a ir calculando el fondo de maniobra también, ¿no? Que es otro recurso que vamos a ir utilizando para ir midiendo esos aspectos. También hay incluso sectores económicos en los que las empresas pueden funcionar con fondos de maniobras negativos, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en los supermercados, normalmente, que ellos van trabajando con esos recursos, ¿sí? Negativos. Tenemos dentro de lo que es ya el apalancamiento financiero, ¿no? El apalancamiento financiero, por ejemplo, eso hace referencia a la utilización de los recursos ajenos en la financiación de una empresa. Cuando hablamos de apalancamiento financiero, estamos viendo que yo al momento de apalancarme, utilizando con referencia la utilización de, no son mis recursos propios, no son recursos ajenos, pero estos recursos ajenos yo tengo que pagar cierta tasa de interés, ¿sí? Al momento de pagar esa tasa de interés, voy a considerarme, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Eh, puedo considerar aspectos, por ejemplo, muy importantes dentro de ese apalancamiento. Si mi retorno de la tasa de interés que yo voy a utilizar en el momento de un préstamo, apalancarme de recursos ajenos, ¿sí? Voy a, en este caso, por ejemplo, ese mismo recurso utilizar para un proyecto que me genera mayor rendimiento, entonces yo estoy apalancándome con un apalancamiento positivo, ¿no? Como dice acá, el grado de apalancamiento va a ser igual a los recursos exigibles dividido entre el total del pasivo, ¿no? Entonces, el apalancamiento va a ser la utilización de aquellos recursos ajenos para la utilización y financiación de una empresa dependiendo de la tasa de interés de retorno, ¿no? Además, el apalancamiento positivo, como ven ustedes, dice, si la rentabilidad de los activos en los que la empresa invierte, ¿sí? Invierte los fondos obtenidos, es superior al costo de dichos fondos. Por ejemplo, una empresa solicita un crédito bancario a una tasa de interés del 8% e invierte estos fondos en un proyecto del que obtiene una rentabilidad del 10%, ¿no? Entonces, ahí viene un apalancamiento positivo.
Cuando hablamos, ¿sí?, de un apalancamiento negativo, estamos hablando si la rentabilidad de los activos en los que la empresa invierte los fondos es inferior al costo de dichos fondos, que significa que la tasa en la cual me está dando el banco, un 8%, al final, al momento de realizar esa inversión, ese proyecto, me genera una tasa tal vez inferior a la del banco. Pues, obviamente no me estoy apalancando correctamente y estoy teniendo un apalancamiento financiero negativo. Por ejemplo, una empresa solicita un crédito bancario a una tasa del 8% e invierte los fondos en un proyecto del que solo obtiene una rentabilidad del 5%, ¿no? Entonces, ahí ven, por ejemplo, la particularidad de que esto hace referencia a un apalancamiento negativo. Además, dice, desde el punto de vista empresarial, solo tiene sentido el apalancamiento positivo, ya que el negativo disminuye el beneficio de la empresa. Evidentemente, si yo tengo que pagar mayor interés, mi resultado va a estar como gasto, en la cual yo voy a empezar a pagar los intereses que genera la empresa, ¿no? El apalancamiento positivo, entonces, dice, contribuye a incrementar la rentabilidad de los fondos propios, ¿sí? Ejemplo, una empresa dispone de 10 millones de dólares de recursos propios que invierte en un proyecto del que obtiene un beneficio anual de 2 millones de dólares, ¿no? En este caso tenemos este ejemplo, rentabilidad de fondos propios, tenemos, ¿no?, 2 millones, ¿sí?, y dispone de 10 millones de dólares de recursos propios que va invirtiendo en un proyecto y obtiene un beneficio de 2 millones. Entonces, la división de 2 entre 10 es un 20% que está generando. Pero dado el caso, por ejemplo, vean ustedes aquí, se le presenta, dice, la oportunidad de ampliar el proyecto en otros 10 millones, lo que se elevaría el beneficio obtenido hasta 4 millones de dólares, ¿no? Para ello, solicita un préstamo de una tasa del 10%, ¿sí? En este caso tenemos un 4 millones, ¿sí? 1 millón de lo que es dentro del préstamo, tenemos 3 millones, y los 3 millones hacemos con lo que es los fondos propios, y tenemos un 30% de rentabilidad, ¿no? En este caso, va a ir, por ejemplo, dentro de lo que es, ¿no?, este margen. Por tanto, dice el apalancamiento positivo a permitir incrementar la rentabilidad de los fondos propios en 20 al 30%, ¿no? Entonces, ahí, como ven, el apalancamiento va refiriéndose, por ejemplo, a esos recursos a medida que nosotros vayamos evaluando dichos proyectos y los retornos que nos vayan generando. Por su parte, nos dice el apalancamiento negativo, reduce la rentabilidad de los fondos propios, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Imaginemos que en el ejemplo anterior, el costo del crédito solicitado es del 30%, ¿no? El beneficio del ejercicio va a ser una tasa del 30%, estamos hablando de 3 millones, un costo de préstamo, y lo que vamos a tener solamente 1 millón. Entonces, la rentabilidad de los fondos disminuye en un 10%, porque al final de los fondos propios tenemos 10 millones, y lo que va a ocurrir va a disminuir, ¿no?, de un 20% al 10% su rentabilidad, ¿no? El nivel de apalancamiento, en todo caso, dice, no puede ser excesivo, ya que debilitaría, por ejemplo, la estructura financiera de la empresa. Los recursos ajenos tienen un costo financiero, por lo que si estos recursos son muy elevados, ¿no?, su costo será asimismo muy gravoso para la empresa en periodos de caída de ventas. La empresa fácilmente podrá hacer, dice, frente a dichos gastos, lo que le llevaría a la suspensión de pagos, ¿no? Entonces tenemos ahí elementos en los cuales hay que considerar aspectos bien relevantes dentro de lo que es la solvencia y la diferencia entre la rentabilidad y la solvencia. Entonces, un fondos propios desde el punto de solvencia puede que sea ideal, pero desde el punto de vista de rentabilidad puede que no lo sea también, ¿no?
Entonces, no hay una matemática en la cual nos puede decir, ustedes tienen que tener unos fondos propios de tal porcentual. Eso va mucho a depender de la actividad económica, depende también de las cantidades de operaciones que va a tener y además la medición tal vez de periodo a periodo que tenga una variación no muy excesiva, ¿no? En este caso. Además, viendo, por ejemplo, la estructura dentro de los estados de resultados, ¿sí? Si nosotros vamos analizando los estados de resultados, tenemos ventas, hemos visto lo que es las ventas, hemos visto además de eso lo que son costos de ventas, hemos visto además el margen bruto que va a ir con relación, por ejemplo, a las operaciones, ¿sí? Los gastos de personal, alquileres, gastos informáticos, gastos de luz, amortizaciones, otros gastos que van con relación, ¿sí? En este caso, estos gastos son con relación a las operaciones de la empresa, ¿sí? Eso también hay que ir viendo, por ejemplo, tenemos los márgenes de explotación. Estos márgenes vamos a ir, son, por ejemplo, que son actividades como ingresos financieros que no tienen casi una relación directa con las operaciones principales, ¿no? De la actividad económica. Gastos financieros, dotación, provisiones, resultados de actividades ordinarias, ¿no? Como ingresos extraordinarios y gastos extraordinarios también. Y de ahí viene, por ejemplo, los beneficios antes de impuesto e impuestos en este caso y el rendimiento neto o los beneficios de esa gestión, ¿no? Entonces, esto es una estructura en la cual, por ejemplo, se va a ir desarrollando dentro de lo que es el análisis, ¿ya? Y diagnóstico dentro de lo que es las razones financieras. Y esto va a ayudar, por ejemplo, a ver un poquito ese panorama para delimitar lo que son los resultados también, ¿no? También tenemos otros aspectos, como dice, hay que recordar en la contabilidad funciona en el principio del devengado, ¿no? Y no por el del percibido. Por tanto, dice la cuenta de resultados registra toda operación referida al ejercicio con independencia de que se haya producido un cobro o un pago. En este caso, luego las ventas recogerán, dice, todas las relacionadas, aunque parte de ellas todavía no se hayan cobrado, ¿no? Asimismo, los gastos recogen todas aquellas en las que se haya incurrido, aunque parte de los mismos todavía no se hayan pagado. Eso viene, por ejemplo, por el principio de devengado también, ¿no? Por otra parte, el estado de resultados también recoge gastos que no implican salida de dinero. No hay que realizar ningún pago, pero si es una pérdida que sufre la empresa y que por tanto hay que registrarlos también, ya dentro de lo que es los principios de devengamiento. También tenemos que tocar aspectos, por ejemplo, de las amortizaciones y las depreciaciones, ¿sí? Para, en este caso, para realizar este procedimiento, dentro de las amortizaciones y depreciaciones, nos habla que el concepto que vamos a ir manejando es la pérdida de valor que va sufriendo todos los años del inmovilizado de la empresa, como por ejemplo edificios, instalaciones, maquinarias, vehículos de transporte, equipos informáticos, debido a su uso, a su obsolescencia, etcétera, ¿no? Las provisiones estamos hablando, por ejemplo, que es la pérdida de valor, que en el momento de puntual puede sufrir algún elemento de activo, por ejemplo, clientes que probablemente no van a pagar, existencias que se han deteriorado. Las existencias también hay que considerarlas porque no todo no toda la mercadería va a salir. Va a haber ciertas mercaderías que van a estar en obsolescencia también y ahí obviamente hay que actualizarlos también, ¿no? También se van a ir dotando, por ejemplo, de provisiones por posibles pérdidas futuras en las que puedan incurrir las empresas, por ejemplo, por alguna demanda judicial, impuestos reclamados por impuestos nacionales. Entonces, también por ese lado hay que ver, ¿no? Cómo incide, por ejemplo, aquellas provisiones para impuestos o también puede ver esos aspectos que nosotros podemos ir viendo y creando también las cuentas, ¿no? Dentro de lo que es la contabilidad. Además, el estado de resultados dice, distingue entre los resultados de la actividad
ordinaria y los de la naturaleza extraordinaria. Los resultados de la actividad ordinaria son los que indican realmente cómo está evolucionando la empresa, qué tendencia está siguiendo, cuál es su posible evolución futura, ¿no? Las partidas extraordinarias son de carácter puntual y por tanto no tienen por qué repetirse en el futuro. Estas de extraordinarias actualmente en nuestras normas, ¿no?, contables, ya nada es extraordinario, como un colega decía, no hay ya ingresos extraordinarios, no se les va a considerar de esa forma, porque no hay nada extraordinario, ¿sí? Porque dentro de lo que es las normas internacionales va a ir segregando con otros conceptos que, claro, obviamente vamos a ir identificando también esas mismas partidas al momento de incorporar y reconocer en los elementos de los estados financieros. Cuando hablamos de la cifra de resultados netos, se refleja, dice, en el pasivo del balance, son fondos generados por la empresa, ¿no? La empresa decidirá posteriormente que parte de estos beneficios quedan en la empresa en forma de reservas y que parte, ¿no?, y reparte a los accionistas en forma de dividendos. Por último, dice, cuando se analiza un estado de resultados, conviene comparar al menos los 3 últimos años para ver cómo viene evolucionando o calculando, en este caso, el crecimiento, ¿no?, de los intereses anuales también. Entonces, la comparativa va a ser importante, por ejemplo, de gestiones a gestiones, que normalmente son de 3 gestiones a 4 gestiones, ¿no? Pero dentro de lo que es los ingresos ordinarios y extraordinarios, vamos a tomar ciertos aspectos, ¿no?, como por ejemplo, ¿no?, hemos comentado que dentro de lo que es la elección anterior, las actividades ordinarias van a ser parte también al momento de realizar los cálculos de carácter extraordinario, ¿no? Esas valoraciones dentro de lo que es al momento de realizar un diagnóstico a la empresa, los estados de resultados, vamos a ver dependiendo el estado mismo de cada elemento, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, en la empresa Jerez, en la empresa Utrera, las ventas van a ir variando dependiendo, por ejemplo, la participación, ¿sí?, y al incremento de gestión a gestión. Tenemos de gestión 99 a la gestión 2000. No, y las variaciones, obviamente, ¿no?, ya ustedes lo han hecho, por ejemplo, lo que es análisis vertical y análisis horizontal, entonces, pues ya sabemos de dónde va a ir evaluando estos porcentajes. Pero más allá de eso, la comparación, por ejemplo, y siempre decía esto, ¿no?, la comparación, ustedes podrían decir qué recurso o qué empresa tiene una mejor estructura o beneficio, cuál de estas dos empresas, según a su comportamiento, según a las cuentas que vayan generando, por ejemplo, dentro de ventas, acá ha generado alrededor de 600 millones, ¿no?, 800 también, y también dentro de lo que es, ¿no?, por ejemplo, Utrera, de 600, 700, un 17% de variación o incremento, ¿sí? Ha habido en comparación a las ventas, por ejemplo, de Jerez, ha tenido un incremento de un 33%, ¿no?, en comparación a la anterior gestión. Pero si ven ustedes en la empresa Utrera, ¿no?, tenemos solo un crecimiento del 17%. Podríamos desde el punto de vista decir que, ¿no?, Jerez está mejor, ha tenido buenos beneficios, buenos ingresos, las ventas, en comparación, por ejemplo, de lo que es Utrera, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, tal vez? ¿Alguien levantó la mano? Ok. Entonces, como iba diciendo, son comparaciones que se van a ir Perdón, Lick, desarrollando, ¿sí? tengo una pregunta. Todos estos temas que mencionó y que ha ido explicando a grandes rasgos, ¿los vamos a ver dentro del curso? Es una retroalimentación que está haciendo y que ya deberíamos tener. Sí, estoy haciendo una retroalimentación, pero voy a tocar ya un poquito acerca de eso también más adelante. Como yo, por ejemplo, estos temas ya toqué con el anterior semestre, pero
no está de más un poquito también tocar, mostrarles un poquito de esto. Yo estoy en un poquito grandes rasgos, ya, pero la parte de lo que es ya los ROEs y todo eso, vamos a ir evaluándolo. Yo estoy en un poquito de grandes rasgos. En ejercicio lo vamos a ir viendo, analizando unos cuantos ejercicios, sí, y acoplándonos, por ejemplo, a la materia del quinto semestre también, ¿no? Entonces, esto es una retroalimentación, pero de cualquier forma, vamos a ir viendo también ratios, en este caso, ya mis alumnos del anterior semestre, porque van a tener que recordarse, y ellos ya también ya más o menos saben cómo es la modalidad de trabajo. Entonces, con ustedes es una retroalimentación un poquito, y un poquito voy a pedirles un mayor esfuerzo para comprender estos aspectos, y voy a ir dando también casos prácticos en cuestión a esto, ¿sí? Lo que es lo que estamos viendo, ¿ok? Está bien, Lick, una cosita más. Ujú. Tal vez me podría decir algún libro o bibliografía que haya usado usted el anterior semestre para administración 1. Ya, les voy a pasar el texto, ya para que ustedes lo vayan viendo también, ¿ya? Está Eso bien, muchas lo voy a gracias. colgar eso en la plataforma también, Gracias, Lick. ok. Entonces, Dicen, disculpe, una consultita. El sí, día de hoy tenemos clases con usted de 7 a 10 de la noche. ¿Vamos a tener algún receso? sí, vamos a tener un receso. ¿Cómo están haciendo? Eso quería consultarles, ¿no? Ya me has contado muy bien que me has consultado eso. ¿Cómo están Normalmente haciendo con los... terminamos 7:20 y entramos hasta 8:20 con tolerancia, ¿no? Cuando es de una materia a otra, pero en el caso de usted no sé cómo vamos a hacer. No sé Sí, si fuera eso posible quisiera... que nos pueda dar un, un contenido de lo que vamos a avanzar también en la materia para tener un poco de noción y tal vez podemos informar un poquito más, por favor. Ya, a ver, en la anterior, por ejemplo, los demás docentes están pasando de 7, por ejemplo, estamos en una idea, ¿no? Es todo el horario, ¿verdad? Todo